una cualidad que me gusta cosechar es la de la puntualidad. Entonces, siendo las 7 en punto, los saludo desde Medellín para empezar nuestra habitual actividad de segundo martes de mes. Por favor, Paula, me corrige cualquier imprecisión que diga. eh, pues como parte para... sé que pues tienen acceso personas de cualquier parte del mundo, pues cierto, seguramente la mayoría serán de Latinoamérica, pero lo que quiero decir es que en Colombia la profesión de partería o de matrona no existe. Recién en 2018 nuestra legislación ha permitido que las profesiones de enfermería, digamos oficialmente, porque en la práctica sí lo hace, pero oficialmente puedan atender partos. Y ahí ya pues algunos diplomados, algunas maestrías enfocadas en esto de la maternidad para enfermeros y enfermeras. Bueno, entonces, entonces la partería en nuestro país es una actividad desarrollada generalmente en lugares apartados por personas sin una formación académica, ¿cierto? Una actividad eh, como empírica, pues, empírica tradicional. Entonces, generalmente, cuando uno habla de partería acá, generalmente la mente se va a una persona sin formación, algunas veces quizás hasta analfabeta, ¿cierto? Que aprendió tradicionalmente pues la atención del parto. Entonces, de golpe, por lo menos para el medio colombiano, no nos es muy familiar la partería como profesión. En los países de mayores ingresos, pues es una profesión, pensaría yo que muy antigua, pues cierto que ya se desarrolla hace mucho tiempo. En el idioma anglosajón uno consigue la literatura y revistas hechas por profesionales de la partería, y en inglés se dice midwifery. Midwife, sí. En algunas partes del mundo se dice partera en el idioma español, matrona. Ahorita que conozco a Paula, sé que allá es obstétrica, ¿no? Obstétrica en Argentina. Exactamente, existe la carrera de grado y después se inició la licenciatura Ajá. que nos ha dado muchas más herramientas para el trabajo diario. De hecho, si puedo hacer un breve resumen, nuestro trabajo en Argentina, bueno, yo estoy en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, la figura de la licenciada obstétrica ha cobrado muchísima relevancia en los últimos tiempos, sobre todo lo que hace a la atención primaria de la salud. Aquí trabajamos permanentemente, somos quienes, el eslabón más directo de las familias y las madres en el sistema de salud. Abordamos todo aquello que tiene que ver con la normalidad, ¿no es cierto? Aquellos casos donde surge la patología, claramente derivamos oportunamente al área que corresponda para que pueda ser evaluada y atendida correspondientemente la paciente. Pero realmente nuestra labor ha ido creciendo en los últimos años y somos básicamente quienes estamos al lado de las mujeres en todas las etapas de la vida de reproducción, incluso la perimenopausia. Somos quienes asistimos, atendemos, hacemos los controles digamos, de la prevención del cáncer cérvico-uterino, realizamos los PAP, colocamos DIU, colocamos los implantes, bueno, lactancia, todo lo que es el abordaje de salud en la mujer, lo trabajamos muy bien, estamos muy contentos con los resultados y bueno, seguimos adelante porque hay mucho por hacer todavía por O las mamás sea, y por las familias. ya lo comprendo. O sea, la licenciatura trasciende un poco el tema maternidad y parto para abordar Exactamente, a la mujer integralmente. Sería como el totalmente. equivalente médico de la especialidad de gineco-obstetricia, o sea, la parte No, ginecológica sí, lo que... que pasa es que trabajamos lo que es prevención únicamente. Obviamente, en el caso de que surgiera algún resultado poco claro o patológico, nosotros no hacemos la intervención en ese caso, sí hacemos la prevención. Entonces realizamos los controles ginecológicos anuales porque en muchos centros en los cuales nosotros nos desarrollamos y trabajamos, no contamos con un ginecólogo, lo que es atención primaria,
está por ahí el médico generalista y después está, bueno, o el pediatra o el neonatólogo, y estamos las obstétricas quienes, digamos, recibimos a las mujeres, hacemos toda la asistencia desde lo que es planificación familiar, salud sexual y reproductiva, anticoncepción, todo, lactancia, parto, puerperio, normal, y en caso de que detectemos alguna situación patológica, la derivamos oportunamente para su tratamiento. Lógico que ahí es donde nosotros tenemos esta cuestión de poder tener las herramientas para saber cuándo están las cosas bien y cuándo no. Y cuando no están bien, derivamos al especialista. Por supuesto. Bueno, ahorita ya más concreto con la actividad de hoy, quiero contarles que una de las motivaciones que tengo es tengo una percepción de algunos temas que por parecernos obvios a las personas y particularmente a los trabajadores de la salud, no los profundizamos, los damos como porque ya los entendemos, ¿no? Entonces uno dice contacto piel a piel, no, pues sí, cierto, o sea, eso es muy sencillo, una piel con otra piel y ya se acabó. Entonces tengo como esa motivación y cuando veo en la práctica, que es mi cotidianidad de la atención de partos, entonces veo que como que no lo aplican tan bien, entonces digo, bueno, esto que pareciera como tan sencillo, tan obvio, resulta que en la práctica se nos enreda un poquito. Entonces, ese es como algo de la motivación. Y lo último que voy a contar ya para darle la palabra a la licenciada es que cómo llegamos a conocer o cómo nos conocimos Paula y yo, ¿no? Entonces, la idea es que siempre en todo lo que hago en mis redes sociales, mis canales de YouTube, procuro que todo esté muy bien sustentado científicamente con fuentes muy fidedignas, con fuentes muy actualizadas. Entonces siempre estoy buscando información actual y bien soportada científicamente. Eh, Digo siempre que me daría mucha vergüenza que escribiera o dijera algo pues que carezca de sustento y que fácilmente me lo refutara. Pues otra cosa diferente es que opinemos cosas diferentes trabajadores de la salud, pues eso está perfectamente bien, pero que uno pueda sustentar su punto adecuadamente con con una fuente fidedigna. Entonces, en esa búsqueda, yo le escribí, y también me corrige si soy impreciso con el nombre, Federación Internacional de Matronas, ¿sí? Correcto. Bueno, entonces contacté a la federación, que tiene sede en Canadá, según me ha contado Paula, y les pedí que necesitaba una conferencia de este tema y que pues como el requisito era que fuera en español, porque nuestro público pues mayoritariamente de habla hispana, entonces pues me contactaron con Paula y así fue que lo llegamos a concretar. Entonces aquí la tenemos. No voy seguramente los que están aquí han leído la invitación con todas las credenciales de Paula Cademarchi, entonces pues no las voy a repetir. Profesora universitaria, una persona con un gran liderazgo académico, entonces pues creo que podemos, en la Universidad Católica de La Plata, ¿no? Se llama la Universidad Católica de La Plata. Sí, me desempeño también como docente en la formación de licenciadas en obstetricia. La idea en el país es que las licenciadas en obstetricia puedan ser formadas por las propias colegas. Por eso es que abordamos desde allí la mirada de la obstetricia. Así que para mí es un placer poder formar colegas y hoy verlas en su máxima expresión trabajando. Así que es muy lindo para nosotros. Bueno, entonces ya voy a cambiar por aquí esto para que nos deje. Bueno, les sugiero que en diseño pongan en foco para que puedan ver bien la presentación. Y vamos a minimizar esto por acá. Entonces, listo. Entonces ya, bueno. ¿Ya la estás presentando? Sí, comienzo entonces. Espérate ¿Damos que comienzo? yo no estoy viendo bien. Yo no estoy viendo Muy bien bien. aquí. Sí, bueno. ya, ahorita sí ya. Ahora sí. Bueno. En primer lugar, quiero agradecerle, por supuesto, su confianza depositada en mi persona para esta conferencia y a todos los que están presentes, así que saludo a todos respetuosamente.
Bueno, el tema que vamos a desarrollar tiene que ver con el contacto piel a piel, algo que, como bien lo dijo usted, doctor, hemos como no puesto la vista tanto en este tema, pero realmente cuando empezamos a descubrir la importancia que tiene esto en el binomio madre-hijo, claramente vamos a poder ir hilando todo este proceso que no es que termina, sino que empieza otro concepto después del nacimiento. Y el contacto piel a piel claramente va a dejar una impronta en ambos, ¿no? En tanto en la mamá como en el bebé. Yo me permití hacer una pequeña introducción acerca de la importancia de la piel en las relaciones humanas y cómo nos va preformando o prediseñando nuestros futuros contactos con la vida, con el entorno en que nosotros nos desarrollamos. Por eso hago una pequeña introducción y los invito a quienes estén interesados y se pongan tan fanáticos como yo con este tema que realmente trasciende. Hay mucha bibliografía al respecto, pero los más relevantes y los con los cuales yo me he conjugado más, bueno, Franz Bellman de Países Bajos en el año 1960, quien inicia una técnica que tiene que ver con la aptonomía. La aptonomía es la capacidad de entrar en contacto, de establecer contacto y de devolver la integridad. ¿Sí? Esto es una técnica que se ha usado mucho, se sigue usando claramente, y en los periodos más críticos de la vida, como lo son el nacimiento y las últimas etapas de la vida, esta técnica ha dejado y deja realmente resultados muy buenos. Por eso el recién nacido, que inicia un mundo completamente diferente fuera de lo que es el ámbito intrauterino, requiere restablecer su integridad y la va a conseguir claramente en segundo útero, al cual llamamos los brazos maternos. Ashley Montagu también, hay un libro muy interesante, muy lindo, que habla sobre la importancia de la piel en las relaciones humanas. Esto es del año 1971, hoy estamos en el 2021, y parece mentira tener que hablar de esto y de estar permanentemente reforzando que este vínculo y esta interacción resulta tan vital para ese vínculo. Bueno, aquí en este libro habla sobre las diferentes formas en que se manifiestan las crías no humanas e humanas, hace la comparación, digamos, de ciertas técnicas o procesos innatos que ocurren en las diferentes crías, como el hecho de, por ejemplo, lamer a las crías les genera a ellos la posibilidad de la supervivencia. Y que en este caso, el hecho de lamer al recién nacido, a la cría no humana, siempre se relacionó con la cuestión de la sanidad, de la limpieza, de la higiene, pero bueno, los estudios han demostrado que va mucho más allá de una cuestión de higiene, sino que tiene que ver con la posibilidad, esta estimulación cutánea que se le hacen a las crías, están básicamente relacionadas con sus funciones vitales, con su inicio de actividad orgánica, sobre todo lo que resulta que tiene que ver con el aparato gastrointestinal en las crías no humanas. Claramente, en el ser humano, las mamás no lamemos a nuestras crías humanas, a nuestros bebés, pero vamos a después ver, yo lo voy a nombrar básicamente muy breve, por ejemplo, la estimulación cutánea que se produce a través del trabajo de parto, las contracciones, ya generan una estimulación cutánea intrauterina en el bebé, y el pasaje por el canal del parto claramente sustituiría esta cuestión de que en otras crías las madres lamen a esos bebés, a esas crías, ¿no? Por lo tanto, sabemos muy bien que el bebé que nace por un parto autóxico, comparado con aquel que nace a través de la operación cesárea, tiene muchas más ventajas, claramente, desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Desde la adaptación que va a tener. Por eso esta estimulación táctil cutánea tan importante que, digamos, se da en el canal del parto, donde todas sus partes son comprimidas por el canal, donde se permite eliminar los fluidos pulmonares, lo van a poner en mejor posición que aquel bebé que nace
podríamos decir prematuramente, aunque estemos hablando de un embarazo de término, a través de la operación cesárea, porque es rápidamente, bueno, sacado de un ámbito, del ámbito intrauterino sin que muchas veces se dé cuenta. El trabajo de parto claramente es de gran importancia para la mejor adaptación. John Bowlby es quien habla en el 77 de la teoría del apego. Habla de la absoluta importancia que tiene el contacto piel a piel. Ustedes en Colombia son pioneros también, por eso siempre en mis clases lo comparto, en lo que es el método mamá canguro. En el año 79, si no me equivoco, es donde comienzan allí un gran desafío, después de pasar por diferentes situaciones, donde los recién nacidos, bueno, eran colocados en incubadoras o en salas con el resto de los recién nacidos, en muchos casos también compartían las incubadoras, y empezaron a notar que esto claramente traía algunos problemas. Así que dos médicos han iniciado este método y hasta el día de hoy, si bien no en todo el mundo se aplica, aquí tenemos en la provincia de Chaco que se trabaja muy bien el método mamá canguro, por cuestiones básicamente de cuestiones físicas, a veces resulta un poco complicado, pero bueno, ese es un tema por ahí que no vamos a abordar exactamente hoy, porque vamos a hablar de contacto piel a piel durante las primeras horas de vida, pero bueno, es muy importante también y está ligado absolutamente. Nils Bergman, también, quien trabaja sobre el método mamá canguro, y estas técnicas están absolutamente avaladas y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, OPS, UNICEF, las academias y asociaciones médicas, sobre todo las de pediatría, aunque todavía hoy encontramos ciertas reticencias a implementar esta técnica, que en realidad es muy sencilla, que simplemente requiere que nosotros podamos dedicarnos a la observación del vínculo, ¿sí? Y no tanto quizás en lo que es la intervención del recién nacido. Así que bueno, esta bibliografía es muy interesante. A quien le interese este tema, lo invito a que pueda verlo. Vamos a hablar de la piel como un órgano de conexión, por eso quería hacer esta introducción, ¿no? Que la piel es un órgano táctil de gran influencia, no solo física, sino también conductual, en el crecimiento y el desarrollo del organismo. Acá hay muchas teorías, pero la verdad es que se ha llegado a la conclusión de lo que le sucede o no le llega a suceder, digamos, al lactante, desde lo que llamamos la perspectiva de la experiencia táctil, prefigura en gran medida el contexto socioemocional y de vinculación con las personas. No es que determina, porque claramente sabemos que puede haber ciertos traumas y no todo el mundo que pase por un trauma va a tener experiencias negativas, pero la calidad de contacto que este recién nacido pueda experimentar durante las primeras horas de vida, durante los primeros meses de vida y después la continuidad que requiera, va a ser realmente muy, muy importante. Por eso es que hacemos tanto hincapié en que esta técnica pueda empezar a implementarse en todas las maternidades para, bueno, un beneficio que no solamente trasciende al bebé y a la mamá, sino que toda la familia es atravesada por esta situación. Cuando hablamos de sensorialidad cutánea, también, y dada el origen que tiene la epidermis, la piel, que deriva del ectodermo y el sistema nervioso también lo hace, podemos decir que el sistema nervioso es una parte oculta de la piel, ¿no es cierto? Que bien esta puede contemplarse como la parte expuesta del sistema nervioso. De allí que nosotros podemos expresar a través de nuestra piel un montón de sensaciones que nos atraviesan, ¿sí? Desde nuestra edad, el paso de los años, expresamos nuestras emociones a través de la piel, ¿sí? Cuando nos sonrojamos, cuando estamos emocionados, nos ponemos pálidos. O sea, nuestra piel expresa absolutamente todo lo que percibe nuestro entorno, ¿sí? Como gran, digamos, es perceptiva. Y a partir de ella, en nuestro sistema nervioso central que se conjuga, vamos a poder expresar todos nuestros sentidos y sus sentimientos a través de la piel. Nos ponemos tensos, nos ponemos pálidos, transpiramos ante una situación tensa.
Y también reconocemos a la piel como el mayor y más antiguo órgano sensorial del cuerpo. La piel posibilita que el organismo conozca su entorno, ¿sí? A través de la piel nosotros conocemos todo. Y tenemos a su vez una percepción del mundo externo, que es lo que nos rodea, y cómo nosotros lo percibimos y cómo reaccionamos frente a esto. Fíjense que la importancia que tiene la piel en el recién nacido humano, que su peso relativo, expresado en porcentaje de peso corporal total, es de 19,7, casi el mismo que en el adulto, que es de 17,8, lo que sugiere algo que debería ser obvio, dice, ¿no? La perdurable importancia de la piel en la vida del organismo. Si nosotros pensamos en desarrollo de la piel, vamos a ver que es el órgano de conexión más primitivo, uno de los primeros que se desarrolla en el ambiente, digamos, en el periodo embriológico. Fíjense, una porción de piel del tamaño de una pequeña moneda contiene más de 3 millones de células, de 100 a 340 glándulas sudoríparas, 50 terminaciones nerviosas y un metro de vasos sanguíneos. Es mucho, ¿no? Para un pequeño espacio de piel. Se someten múltiples respuestas adaptativas luego del nacimiento. Pensemos en el recién nacido que tiene, bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de todo lo que pasa, digamos, en el ambiente intrauterino, ¿no? El cerebro neonatal tiene que recibir feedback sensorial de la piel para realizar ajustes en respuesta a la información que le llega. Y claramente esas respuestas que él va a dar son absolutamente diferentes al ambiente que él conocía. Claramente, permanecer durante 9 meses, con suerte, ¿no? 9 meses en un ambiente intrauterino, donde los estímulos que allí llegan son variados, pero no están amplificados, sino que cuando este bebé aparece en el medio extrauterino, recibe un bagaje de sensaciones y de nuevas, digamos, todo lo que lo rodea es absolutamente nuevo. Claramente tiene que adaptarse a esto y el personal de salud, quienes acompañamos, debemos garantizar que esto sea lo más suave posible, lo más respetuoso posible, para que esa adaptación sea de las mejores. La piel, el caparazón flexible y continuo de nuestros cuerpos, ¿sí? En la evolución de los sentidos, el tacto fue sin duda el primero en existir. En cuanto a la funcionalidad de todos los sentidos, la piel es la que más relevancia tiene en el ambiente intrauterino, ¿sí? Después están los demás sentidos, pero, por ejemplo, el sentido de la vista es el menos trascendente en la vida intrauterina, ¿sí? Porque el feto dentro del útero tiene muy poco que ver, está en penumbras, básicamente no tiene una gran habilidad intrauterina el sentido de la vista. Nosotros podemos nacer, si la naturaleza así lo decide, prescindiendo de algunos sentidos, como pueden ser el olfato, la vista, el oído, el gusto, pero a nadie se le ocurre pensar nacer sin el sentido del tacto. No podríamos vivir sin piel, claramente, ¿no es cierto? Entonces, es el mayor órgano sensorial del cuerpo. Vamos a tener dentro del útero estímulos muy tempranos. A partir de la semana 7 aproximadamente, vamos a ver que ya existen receptores en las membranas basal de la epidermis que van a culminar su formación aproximadamente en la semana 20. Dentro del útero, el feto va a tener múltiples percepciones. Va a tener una temperatura constante, y a medida que se va desarrollando, va interactuando con el espacio y el continente que lo rodea, que es el útero y el líquido amniótico, y allí va a establecer contacto con las diferentes partes maternas, ¿sí? Algunas partes más blandas, algunas partes por ahí que tienen que ver con lo óseo, no directo, pero va a experimentar ciertas sensaciones. También el bebé dentro del útero interactúa con el medio, con su cordón umbilical, con sus partes corporales, empieza a tener rápidamente reacciones frente a lo que es el estímulo cutáneo. Bueno, las experiencias cutáneas en mamíferos lo que van a permitirles es asegurarles su supervivencia, ¿sí? En otras crías
si este contacto no es el adecuado entre crías no humanas, me refiero, ¿no? Si no logran ese contacto adecuado, probablemente las crías no puedan sobrevivir. Entonces, la naturaleza dota a las madres para poder estimularlos de manera adecuada, como yo les comentaba al principio, en este caso a través de lamerlos, estimularlos para que puedan sobrevivir y adaptarse mejor. También nos va a permitir lograr una mejor vinculación con el entorno. En este caso, bueno, dependiendo si hablamos de crías humanas o no, el tema de la seguridad o la amenaza también va a ser percibida a través de estas conductas cutáneas, ¿sí? Cuando mejor arraigo tengan, mejor seguridad le dé estar en contacto con las madres, estas crías van a tener un concepto de seguridad mucho más preciso y más fuerte que aquellas que son privadas de estar en contacto. Todos sabemos muy bien, ya está demostrado claramente, que aquellos recién nacidos que, bueno, han sido separados de sus madres, han tenido el síndrome de privación maternal, con lo cual esto genera en ellos una sensación absolutamente diferente, digamos, deja una impronta, incluso tiene también una relación y un efecto en la madre. Sabemos bien que si son separadas las madres durante un tiempo prolongado, durante las primeras horas, esa madre va a tener una respuesta absolutamente diferente cuando se trate de asistir a ese recién nacido. Hay como una desconexión que deja una marca muy, muy importante. Y allí es que podamos preservar este vínculo de manera precisa y adecuada. Vamos a ver, obviamente, después que puede haber algunas eventualidades, pero lo importante de todo esto es que a pesar de que muchas veces, en el caso de que surja alguna situación particular en donde no se pueda establecer este contacto directo por alguna situación materna o del neonato, tenemos tiempo de reparar, ¿sí? Esta ruptura pequeña que se produce, ¿sí? Bueno, acá yo les comentaba también el rol de lamer a las crías y mamíferos no humanos y el rol del trabajo de parto humano que tiene el mismo fin. Digamos, preparar el feto para la vida extrauterina. Así que aquí es donde nosotros tenemos que hacer bastante hincapié y por eso que está todo relacionado, ¿sí? Claramente. Cuando nosotros seguimos las pautas de la naturaleza, vemos la evolución fisiológica del trabajo de parto, no nos aventuramos a tomar decisiones apresuradas y dejamos que todo fluya siempre en las medidas y siempre con, obviamente, las cuestiones que haya que corregir o haya que evaluar durante el trabajo de parto, estamos favoreciendo a través de permitirle un parto eutóxico a esos bebés la mejor adaptación. También después culminar con en los brazos maternos, que es la segunda incubadora donde ellos van a percibir la seguridad. A mí me gusta hablar del concepto de extrogestación, este concepto que hemos desoído, no hemos puesto a la vista, básicamente. Si pensamos en que los recién nacidos, los humanos, nacemos de manera prematura, podríamos decirlo, respecto a la adaptación que tienen otras crías. Cualquiera puede ver que una cría de algún otro mamífero nace y automáticamente empieza a caminar y empieza a interactuar con su medio de forma rápida. Sin embargo, este concepto de extrogestación tiene que ver básicamente con el tiempo que requiere este recién nacido, lactante, luego, en poder incorporarse a la vida desde otro lugar. Por algo no es casual que tardemos aproximadamente entre 6 y 9 meses después del nacimiento en poder iniciar nuestro gateo y nuestra conexión con el mundo exterior. Así que de alguna manera nacemos prematuramente desde el punto de vista neurológico y nos cuesta muchísimo más adaptarnos. Obviamente que somos muy evolucionados, por eso ocurre esto, claramente. Pero ese recién nacido tiene un pasado de 9 meses, al cual nosotros no podemos desoír o ver, ¿sí? En el sentido de que tiene experiencias que va adquiriendo, obviamente, en su periodo intrauterino, tiene una piel absolutamente adaptada
a ese medio. A nadie se le ocurriría estar o permanecer 9 meses en una bañera, en una pileta, porque nuestra piel claramente no lo soportaría. Sin embargo, la naturaleza le ha dotado esta particularidad de poder persistir, digamos, en el útero sin que esa piel tenga impacto. Así que está perfectamente adaptada. La piel, obviamente, lo conecta. El ambiente intrauterino es un ambiente que tiene termoneutralidad, que tiene todo lo que él necesita y donde va a estar seguro, ¿no? La mayoría de las veces, ¿sí? Puede haber, obviamente, cuestiones que hagan que ese bebé no esté tan bien dentro del útero y ahí se tomarán las acciones que correspondan. Comienza a desarrollar sus sentidos de manera muy temprana, ¿sí? Muy temprana, le llegan estímulos de todo tipo. Pero la piel siempre va a ser la que prevalece ante todos los sentidos porque es lo que lo conecta con el mundo. En realidad, podemos decir que ese feto está en simbiosis con su madre. Él es su propia madre, es su propio líquido que lo envuelve. Está en simbiosis permanente. Su referencia es la madre líquida, claramente, ¿no? Y lo importante de esto es que nosotros tengamos la conciencia de saber que debemos conservar este vínculo en el posparto inmediato. Yo particularmente cuando me he formado, ya hace unos cuantos años que estoy en la profesión, no quiero decir cuántos, pero unos cuantos, la verdad es que me he formado con otro concepto relacionado al nacimiento y a la atención de ese recién nacido. Claramente nadie me habló en la universidad de apego, nadie me hablaba de contacto piel a piel. Simplemente era recepción de recién nacido y todos sabemos muy bien cuáles son los pasos para hacer una recepción, pero durante muchísimos, muchísimos años, y ahora hemos dado vuelta de página por suerte en el mundo, nos hemos despertado de todo esto y hemos podido encontrar muchísima bibliografía, muchísimas evidencias que nos dicen que todo eso que nosotros hacíamos a los recién nacidos pensando en su mejor adaptación, en su cuidado, realmente hoy no está avalado. Vamos a ver que todo, siempre hablando obviamente de aquellos recién nacidos que no requieren ningún tipo de asistencia extra, ¿sí? Sabemos muy bien que aproximadamente un 90% de los recién nacidos se adaptan perfectamente a las condiciones extrauterinas y no necesitan más que los brazos maternos, la piel o de su cuidador, ¿no? No estamos hablando en el sentido materno, pero bueno, hoy las maternidades han cambiado y nosotros también debemos adaptarnos. Y bueno, también puede estar involucrado un cuidador, una cuidadora, cuando en el caso de que la madre no pudiera cumplir con este acto del contacto piel a piel inmediato. Pero de ese 90% de los recién nacidos que se adaptan perfectamente, solo un 10% es el que requiere algún tipo de atención especial y de ese 10% o el 1%, tan solo el 1%, va a requerir asistencia muchísimo más profunda, digamos, ¿no? Bueno, ya lo que es reanimación propiamente dicha y todo lo que conlleva una reanimación. Pero digamos que no hay motivo por el cual debamos separar, digamos, al bebé de la mamá, ¿sí? Yo me formé, el bebé nacía, se lo ponía en la mesa de recepción, se hacían todos los procedimientos y se lo mostrábamos a la mamá e inmediatamente era llevado por el pediatra o neonatólogo a la sala de recepción propiamente dicha, donde allí se hacían todos los procedimientos, bueno, como el secado, todo lo que hacemos y sabemos que se hace en una recepción. Hoy eso cambió, por suerte, va cambiando lentamente, no es que se hizo de la noche a la mañana, sino que nos ha permitido adaptarnos también a esto, porque claramente las generaciones que ya tienen más tiempo en la profesión, a veces cuestan mucho los cambios. Pero de a poco vemos que esto se fue modificando y claramente cuando podemos observar ese vínculo nos damos cuenta de que estamos haciendo las cosas muy bien. Ahora, cuando nos preguntamos, ¿y por qué nosotros hoy? ¿Qué pasó?
para que hoy debamos justificar la técnica piel con piel. Antes todos los bebés, digamos, en los seres humanos, la separación de rutina, poco después del nacimiento, es puramente propia del siglo XX. ¿Por qué esto es así? Bueno, claramente antes los partos eran partos domiciliarios, ¿no? Entonces los bebés nacían en su entorno, con su familia alrededor, y eran inmediatamente colocados con sus madres al pecho. Tampoco se hacía, digamos, la ligadura precoz del cordón umbilical, sino que se dejaba que dejara de latir y después se hacía la ligadura y el corte. Pero claramente esta práctica diverge de lo que es la historia evolutiva, ¿sí? Porque después, cuando surgen, si bien sabíamos que en los partos domiciliarios la posibilidad de alguna morbilidad era más frecuente, de hecho ocurrían sucesos no deseados, empieza la institucionalización del parto, ¿sí? Entonces esto nos lleva a pensar de que se resguarda muchísimo más al binomio y se le pone mucha atención al recién nacido también. De esto lo sabemos bien, todos los pasos que se dan para una recepción. Hoy podemos decir que esos pasos se pueden diferir en horas, ¿sí? No es necesario hacerlas de forma inmediata. Por lo tanto, esa interferencia que muchas veces yo fui partícipe también, esa interferencia que hemos hecho con los recién nacidos no ha sido positiva. Nosotros, la institucionalización del parto es claramente un avance importantísimo, claro, yo estoy absolutamente de acuerdo que esto sea así, pero nos hemos pasado tal vez un poquitito y hemos podido ver que se empezó a sistematizar la recepción de recién nacido y a medicalizar, ¿no? Es como que se le ponía mucho la vista al recién nacido y no así al vínculo con la madre. Entonces, cuando nosotros hablamos, también pasa que nos encontramos con que o hemos tenido poca o falta o escasa información científica sobre los beneficios, ¿sí? Cuando nosotros nos sometemos a algo nuevo, claramente nos cuesta el cambio, nos cuesta incorporar nuevas acciones, nuevos actos que pueden dar otra mirada, nos cuesta. Hay resistencia al cambio, no es fácil implementar nuevas técnicas, a veces también, y dependiendo del lugar donde nosotros desarrollemos nuestra profesión, el hecho de asistir muchos partos, de estar muchísimo tiempo trabajando sin parar, hace que sea escaso el recurso humano, que no podamos, digamos, asistir a todas las madres con una gran calidad de atención. Y eso también, obviamente, puede cambiar los rumbos, ¿sí? Y otra de las cuestiones que me parece que ahí donde nosotros tenemos que poner la vista fue la inobservancia del vínculo madre-hijo, ¿no? Era básicamente todo técnico, ¿no? Era asistir al parto, el bebé era llevado por el pediatra o quien estuviera ahí asistiéndolo para todo su examen físico, para sus prevenciones, su profilaxis, pero desvinculábamos absolutamente este vínculo, si no se rompía, básicamente. Y bueno, los cambios de paradigmas, hoy también esto está de la mano, nos vamos avanzando, ¿no? Y esto me parece absolutamente positivo, porque ha cambiado en los últimos años la visión que hemos tenido de los partos hace 30 años atrás con lo que ocurre ahora. Las leyes nos han ayudado muchísimo también en este aspecto, las leyes sobre los derechos de la madre, los derechos del recién nacido, del niño. Las instituciones nos vamos acomodando a toda esta nuevas técnicas que claramente son altamente positivas. Así que bueno, esto es lo que ha ocurrido. Por eso me gustaría hacer una introducción para que podamos hilar todo lo que ha pasado, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos para favorecer el contacto? Bueno, yo puse CPP porque es contacto piel a piel y aquí en Argentina nos llamamos COPAP, ¿sí? Es contacto piel a piel. Básicamente nosotros, por ejemplo, las licenciadas en obstetricia trabajamos con estos recursos, digamos, que tienen que ver con el cuidado, lo que es la educación, pero siempre tratando de transmitir experiencias positivas, ¿sí? Lo importante es que durante el embarazo la mujer sienta seguridad, sepa cada uno de los pasos que se van a cumplir,
que pueda tener su plan de parto, que conozca los beneficios absolutamente de todo lo que está, digamos, diagramado, ¿no es cierto? Trabajamos con normas, con normativas, y esto lo hacemos a través de la educación, claramente, durante el embarazo, durante el parto y durante el puerperio inmediato, ¿sí? Durante el embarazo tenemos ese tiempo importante donde nosotros trabajamos todo lo que es educación, prevención, eh, hablamos ya desde el inicio, desde la primera consulta, sobre lactancia, porque también es importante conocer qué perspectivas tiene esa madre o tendrá durante el transcurso del embarazo respecto a lactancia. También a veces nos ponemos muy fan, muy fan de la lactancia y después nos encontramos a mitad de camino que esa mamá decide no amamantar. O sea, son cuestiones que las tenemos que ir viendo y evaluando permanentemente. Claramente nuestra función es hablar absolutamente de todos los beneficios y las bondades que otorga el apego y la lactancia exclusiva. Cuando la madre tiene todo sobre la mesa, entonces va a poder decidir qué es lo que necesita, qué es lo que quiere en ese contexto donde ella está bien. Pensemos en el embarazo, que hay casos y casos de embarazo como mujeres en el mundo y situaciones especiales que atraviesan a las mujeres que también deben ser respetadas y la mujer va a tener las herramientas para poder decidir qué es lo que necesita en ese momento. Durante el parto, claramente nosotros necesitamos tener contención. Las mujeres en parto requerimos de contención, de acompañamiento y bueno, las leyes, no sé cómo son allí las leyes respecto al acompañamiento del parto, pero aquí sí tenemos la ley porque les permite a las mujeres decidir quiénes pueden acompañarla en el proceso del parto. Permitirles este acompañamiento también ayuda desde todo punto de vista. Y acá hay algo fundamental que tiene que ver con el trabajo en equipo. El trabajo en equipo cuesta, lo sabrán que cuesta mucho, pero cuando el equipo de trabajo está en la misma línea, habla el mismo idioma, es todo mucho más sencillo. No chocamos entre el equipo de salud, ¿sí? Entonces, tener una línea de trabajo va a simplificar muchísimo todo y va a permitir que estos procesos se vayan desarrollando de manera adecuada. Así que educar es parte de nuestra labor, que esa mujer sepa todo lo que va a ocurrir, cómo va a ocurrir, y eventualmente si surge alguna situación también tener previsto esto. Y en el puerperio inmediato, claramente el alojamiento conjunto, mamá y bebé, en la misma sala, va a ser clave. Antes, por normativas, en algunos lugares de trabajo, lo que sucedía era que, bueno, los bebés eran separados de sus madres, los llevaban a la nursery, quedaban a cuidado de... ¿Me escuchan bien? Porque yo estoy hablando y por ahí me confirman si me están escuchando correcto, por favor. Sí, señora, estamos escuchando muy bien. Bueno, lo que sucedía era que separaban a estos bebés, los llevaban a la nursery a cuidado de enfermería, porque, bueno, había muchísimos motivos por los cuales se separaban a estos bebés de las madres. Algunos de ellos tenían que ver con que podían regular mejor una temperatura en una incubadora, los cuidaban de las hipoglucemias, en fin, había muchísimas justificaciones por las cuales estos bebés eran quitados de los brazos maternos para llevarlos a la nursery y estar en cuidado de enfermería. Es más, después, por ejemplo, de una cesárea, lo que se hacía era separarlos por más tiempo. El motivo no se conocía y nadie lo cuestionaba tampoco, pero estos bebés eran colocados en incubadora para una mejor adaptación. Craso error, ¿no es cierto? Porque hoy está demostrado que esto no es así. Pero bueno, en ese momento nadie lo cuestionaba y se hacían estas cuestiones de manera sistemática, ¿no? Hoy sabemos que el alojamiento conjunto, siempre y cuando mamá y bebé no tengan ningún tipo de impedimento para esto, es clave. Es clave para la comunicación entre ellos, para la vinculación y para la mejor adaptación de ambos. Así que el trabajo en equipo, la educación durante el parto, de embarazo, parto y puerperio van a ser claves para que esto sea exitoso. Ahora sí entramos a lo que es contacto piel a piel. ¿A qué llamamos contacto piel a piel?
Bueno, se define como contacto piel a piel, al contacto directo de la piel del niño en decúbito ventral con la piel del abdomen o el pecho de su madre. Esto en realidad va a depender un poco de las circunstancias en las cuales se desarrolle el nacimiento del bebé, ya sea por parto eutófico o por cesárea. Vamos a ver puntualmente qué puede pasar en ambos. Y dependiendo del momento en que se produzca este contacto piel a piel, se habla de contacto piel a piel inmediato, cuando es colocado inmediatamente al momento del nacimiento, o sea, se exterioriza el bebé y se lo coloca directamente sobre la piel materna sin ningún tipo de intermediario. O hablamos de contacto piel a piel precoz cuando este tiene lugar durante la primera media hora. Esto a veces puede llegar a suceder porque el bebé requiere de algún tipo de atención inmediata y inmediatamente después de que se acomoda esta situación, se lo coloca piel a piel con su madre. Estas son las dos formas, ¿no? En cuanto a la técnica, bueno, en realidad esto ya es consensuado también con la madre tiene que tener la información de cómo puede darse esta situación, pero en los últimos minutos del expulsivo, lo que hacemos es invitar a la madre a que se descubra el abdomen o el pecho, ayudándola obviamente si necesita, y lo que hacemos es cubrirla con una compresa caliente, tibia, porque claramente puede ocurrir que dependiendo el área donde esté, por ejemplo el abdomen puede tener una temperatura inferior a la del pecho, entonces lo que hacemos es mantener una temperatura adecuada a nivel cutáneo. Inmediatamente que nace el bebé se retira esta compresa calentita o tibia en el momento posterior al nacimiento y se lo coloca directamente entonces al bebé sobre la piel de su madre. Bueno, sabemos la importancia que tiene el secado del recién nacido debido a que pierde temperatura a través de la piel por estar mojada o húmeda, entonces debemos evitar esa pérdida insensible de temperatura porque es una injuria para estos bebés. Entonces se lo seca suavemente en el dorso con un paño también precalentado, todo tiene que estar tibio. Bueno, una de las técnicas lo que habla es de dejarle dejarlas húmedas, porque claramente el líquido amniótico ese bebé, dejar sus manitos descubiertas, frías, mojadas, le va a permitir una mejor conexión con la mamá. Esto hablan algunas técnicas, ¿no? Pero bueno, claramente el bebé debería ser secado para evitar la pérdida de temperatura. Esto cuando ocurre un parto autóxico, tenemos allí automáticamente el abdomen materno, pero en caso de operación cesárea, sabemos que contamos con un campo estéril, donde el ambiente es absolutamente diferente a la sala de partos, no, la temperatura en quirófano no es la misma que debería existir en la sala de partos, entonces esto cambia un poquitito las cosas, pero no es imposible, ¿no? En el caso de que sea una cesárea, siempre deberíamos contar con algún ayudante, una ayuda de algún personal o de algún acompañante de la madre para que pueda facilitar este contacto. Claramente no va a ser sobre el abdomen de la madre porque va a estar todo cubierto por el campo estéril, pero el pecho materno sí está libre. Por lo tanto, el operador o quien esté en ese momento con la madre, lo que va a permitir es ponerlo, ahora vamos a ver algunas fotitos después, ponerlo de manera transversal, ¿sí? También con todos los cuidados que se dan para el parto, también se cubre la piel con la compresa tibia y luego también se lo cubre al bebé. Con respecto al tiempo, acá hay algunas cuestiones que por ahí algunos autores, como es biología, esto tampoco podemos ponerlo como matemático, ¿sí? Pero el tiempo estimado para una correcta técnica abarca los primeros 40, 50 minutos de vida. A uno les puede parecer mucho, a algunas madres les parece poco porque no quieren separarse de sus bebés, pero claramente este es el tiempo aproximadamente en el que el bebé se encuentra en estado de alerta tranquilo. Este estado es absolutamente perceptivo y allí es donde se van a desplegar todas sus funciones más innatas.
Es el tiempo estimado. A veces también nos puede pasar que estamos con el bebé en el parto, y a veces es la propia madre la que nos dice, ya pueden llevarlo si quieren para asistirlo o para poder cambiarlo. Todo eso se va a respetar, claramente, no es que tengamos que sí o sí tenerlo 40, 50 minutos. Es muy relativo todo, va a depender de muchas cuestiones. Sin embargo, idealmente el tiempo que recomienda es entre 60 y 120 minutos. Este tiempo, en realidad, lo que permite es lograr básicamente la lactancia, su primera lactancia exitosa. Se ha sabido que durante la primera hora de contacto piel a piel con la madre, el 70% de los recién nacidos ha podido lograr la lactancia espontánea. Y después de cumplidas las 2 horas, lo logra el 90%. Esto es algo que nosotros debemos animarnos a observar, porque en el afán de querer que ese bebé tenga una buena prendida y comience su lactancia inmediatamente o lo más pronto posible, a veces incurrimos en el error de querer forzar, pero no de manera maliciosa, ¿no? Y queremos forzar ese contacto o esa interacción. Y la verdad es que el recién nacido tiene todas las herramientas naturales para poder hacerlo espontáneamente, solo él, sin ayuda. Ahora vamos a ver bien por qué ocurre esto, ¿no? Pero no necesitamos más que observar. Observar esa primera conexión que hay mamá y bebé, cómo la capacidad de reptar hacia el pecho materno y allí encontrar la areola, que la reconoce por la diferencia de color. Es absolutamente maravilloso poder observar esto. Y yo los invito a todos a que quienes tienen la posibilidad de estar o acompañar en los partos o estar en una sala de partos, van a emocionarse como cuando la primera vez que han visto un parto, poder ver esta maravilla de conexión entre mamá y bebé. Entonces, ese es el tiempo aproximadamente, pero siempre hay excepciones. Por eso es que lo ideal para una técnica correcta, que abarque los primeros 40, 50 minutos, si es media hora y se logró esa conexión, fabuloso, y si es más tiempo, más fabuloso también. Así que eso es relativo y lo vamos a seguir evaluando minuto a minuto. Lo ideal es que la madre se encuentre ser incorporada, ¿sí? Cuando está más o menos en un ángulo de 45 grados aproximadamente, abrazando a su hijo, o sea, que tenga buena visión entre ambos, ¿no? El recién nacido en posición prona, en pronación entre sus pechos. Bueno, en este caso el recién nacido podrá mantener las extremidades abiertas y flexionadas y la cabeza ladeada, ligeramente extendida, ni hiperflexión ni hiperextensión, porque eso también puede afectar. Eso lo corroboramos para que esté adecuadamente colocado. Apoyada la cabecita en el pecho materno, para evitar entonces cualquier situación. Pensemos que ese recién nacido está eliminando secreciones durante las primeras horas de vida y necesitamos facilitarle todo este proceso fisiológico. Siempre, en todo momento, lo que sí debemos hacer es favorecer el contacto visual entre madre e hijo. No por algo la distancia que existe entre el pecho materno y la vista de la madre son aproximadamente unos 25 centímetros aproximadamente, que le permiten una conexión de miradas. Y cuando se cruzan esas miradas, claramente ahí todos nos enamoramos también en la sala de partos. Es muy maravilloso poder visualizar esto desde otra mirada, ¿no? Aquí podemos ver entonces la posición adecuada, dice este gráfico para que sea bien claro. Esa sería la posición adecuada para que estos bebés estén o sea, la superficie corporal del bebé que tenga mejor contacto con toda la superficie corporal materna, ¿sí? Cuando más superficie tengan, muchísimo mejor. No es conveniente que haya ninguna compresa entre la piel materna y el bebé, porque no estaríamos claramente, estaríamos interfiriendo, ¿no es cierto? De hecho,
la naturaleza es tan sabia que la oxitocina que corre absolutamente fuerte por la madre, lo que va a hacer es que la temperatura a nivel del pecho materno tenga casi 1 grado más que el resto del cuerpo. Fíjense qué incubadora perfecta que es el pecho materno, que hasta adapta su temperatura para que el recién nacido pueda regularla muchísimo mejor. Así que esta es la técnica adecuada para ellos. Como les decía, dependiendo del parto, si es un parto eutóxico o una cesárea, vamos a encontrar diferentes formas de colocar al bebé. Bueno, en este caso vamos a ver un parto eutóxico, donde ya aquí el bebé está en contacto con su madre, que está cubierto obviamente por una... Podemos ver en una cesárea, fíjense que se los pone de manera transversal para no interferir en el campo. Así todo, la conexión está, el bebé se siente referenciado, el bebé necesita referencia, ¿sí? El bebé necesita reencontrarse, rearmarse después de haber salido bruscamente de un medio que conocía, que le era absolutamente familiar, a un medio que es absolutamente diferente, donde la vía aérea debe ponerse en marcha, donde virus, bacterias, todo lo que rodea al bebé le es absolutamente distinto a lo que él experimentó intraútero. Así que necesitamos que esto también ocurra. Claramente lo que yo les decía, el recurso humano, el tiempo, necesitamos dedicarle tiempo. Esto requiere trabajo. Bueno, aquí tenemos otra forma, digamos, de conexión con la figura paterna, donde en algunos casos, cuando no es posible establecer el contacto, ya sea por una cuestión de salud materna, bien la figura paterna y la piel con piel paterno también claramente es súper, súper importante para estos bebés. Bueno, la familia completa. Aquí vemos un gemelar, un parto gemelar, donde papá y hermanito intervienen y acompañan también este proceso, que trasciende, que, digamos, atraviesa a las personas que también viven esta experiencia. Si ese chiquito que está acunando a su hermanito también, a él también le genera sumamente emociones fuertes y lo marcan de por vida para eso. Entonces, aquí intervienen toda la familia cuando a veces la mamá requiere de algún cuidado especial. Esta foto en realidad la saqué de un artículo muy, muy interesante que es de hace poco, porque esto es en pandemia. Esta mamá ha tenido COVID, ha tenido una situación de salud muy, muy grave, en la cual a las 35 semanas de gestación tuvo que ser internada, intubada, en estado muy, muy grave, le han hecho una operación cesárea, y recién en el día 11, después de haberse producido el nacimiento, este bebé pudo establecer contacto con esta mamá. Te dirán, bueno, sí, estuvo en cuidados neonatales porque nació prematuro, y pudieron ver, alguien dijo, bueno, pongamos al bebé con su mamá, recién en el día 11 de nacimiento, y claramente empezaron a notar una clara diferencia entre el comportamiento que este bebé tenía en la sala de cuidados, en su cunita, en su incubadora. Era un bebé que estaba, digamos, necesitaba mucha estimulación, eh, dormía mucho, y cuando empezaron a conectarlo con su madre, si bien ella estaba sedada, el bebé conectado con la madre, mejoró muchísimo su estado de alerta, estuvo mucho más despierto, más conectado con su medio, y recién en el día 46, si no me equivoco, más o menos para esa fecha, para esos días del nacimiento, la madre también empezó trataban de ponerle al bebé el mayor tiempo posible cuando la madre estuviera en posición supina, ¿no? Pero la madre también manifestó estar más calmada y más tranquila cuando al bebé lo colocaban sobre su pecho. Así que tenemos un abanico de situaciones que podemos ver que se pueden dar.
Claramente necesitamos que todo el equipo pueda trabajar en esto. Aquí hay muchísimo equipo trabajando. Si tenemos en cuenta que esta mamá intubada en terapia intensiva está con su bebé, porque alguien... bueno, valorar el estado de alerta temprana, el contacto tranquilo del recién nacido. Si es un periodo sensitivo, un periodo con gran descarga de noradrenalina, donde ese bebé lo que necesita es la referenciarse de un mundo que le era muy familiar. De repente la naturaleza lo expulsa bruscamente del útero. ¿Y qué hacemos para esto? ¿Cómo hacemos para...? Bueno, antes lo que tratamos de no hacer es de perpetuar ese trauma, según Freud, el nacimiento, ese trauma que es inevitable. Quizás es el viaje más complejo que nos toque hacer a los humanos, ¿no es cierto? El viaje por el canal del parto, el nacimiento, la adaptación. Pensemos en todo ese complejo que este bebé intraútero no necesitaba más que la placenta y a su madre para poder cumplir con sus funciones básicas de nutrición, de respiración. Todo eso lo hacía la placenta. Y de repente esa descarga de noradrenalina también es importante y fundamental porque activa absolutamente todos los sentidos. Nos vamos a encontrar con, bueno, la teoría de MacLean, que es muy interesante, la de los tres cerebros, el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. El reptiliano es el más primitivo de todos los cerebros, ¿no es cierto? Su función básicamente tiene que ver con activar los instintos de supervivencia. Y esto realmente nosotros lo podemos facilitar. Por eso digo que el recién nacido tiene todas las herramientas a través de este cerebro de poder iniciar esa conexión con la madre. Saber que se va a sentir seguro, saber que tiene respaldo y tiene seguridad desde todo punto de vista. Además, a este recién nacido le llevan nuevas sensaciones que antes claramente no las tenía. Las nuevas sensaciones tienen que ver con el hambre, rompe la gravedad, encuentra que hay límites entre su cuerpo y el exterior. Todos esos estímulos claramente son importantes, ¿sí? Desde los termorreceptores que tiene a nivel cutáneo y de la piel, del pecho, que le permite su primera inspiración, todo eso le va a servir. Pero nosotros necesitamos enfocarnos en esta conexión de mamá y bebé, donde se exprese plenamente este cerebro primitivo. Y después, bueno, también va a tener que ver con todo lo que es la temperatura corporal. Y después, bueno, el cerebro límbico, que tiene que ver con, es propio de los mamíferos, donde nosotros expresamos nuestros sentimientos, y esto ocurre por lo general el segundo mes de vida, donde nos regala su primera sonrisa y ahí nos enamoramos todos de ese bebé. Todo eso es algo que no vemos, porque en la cotidianidad no lo vemos. Claramente, es todo muy, muy técnico, ¿no es cierto? El parto, la asistencia, la madre, la puérpera, la placenta. Pero poner la vista en esto y ver que la naturaleza tiene un plan perfecto para ese bebé y esa mamá, nos va a llenar de emoción y les puedo asegurar que es sumamente gratificante. ¿Cuáles van a ser los momentos del contacto piel a piel? Bueno, inmediatamente luego del parto, como así lo establece o lo indica la OMS, UNICEF, en sala de internación conjunta, en unidad de cuidados intensivos neonatales, donde si bien las técnicas de mamá canguro no pueden ser aplicadas en todas las unidades de cuidados intensivos porque requieren infraestructura, requieren tiempo, requieren recurso humano, requieren el tiempo de la madre, pero fundamentalmente esas madres para poder cumplir con el método mamá canguro requieren estar permanentemente allí. Entonces, esto se puede dar en la medida que el equipo de salud pueda acompañar estas necesidades. Sin límites, siempre que podamos y cuanto queramos, ¿sí? Así que esta conexión no tiene tiempos, esto lo manejan el binomio propiamente y las necesidades maternas. Vamos a hablar de los beneficios del contacto piel a piel. Vamos a ver que el recién nacido adquiere la percepción de la piel como una superficie. Antes se referenciaba intraútero con las partes maternas, ahora requiere, al nacer, rompe esas estructuras, rompe los planos en cual desconocía, está en contacto con otras superficies, con otras texturas.
O sea, empieza a tener una noción de un límite entre el interior y el exterior de su cuerpo. Permitiéndole esta conexión con su madre, le vamos a desarrollar una confianza necesaria básica para la vida. ¿Sí? Ese bebé que establece contacto primario con su madre seguramente va a tener capacidades de conexión con sus vínculos en la vida mucho más fuertes que aquellos que estuvieron privados de la conexión con su madre. La mirada también es considerada como una experiencia de contacto, claramente e importante en estos casos, ¿sí? Así que lo que vamos a hacerle a este bebé con estas técnicas es darle esa noción de integridad de su envoltura corporal. Ahora va a ser los brazos de la madre quien cumplan esta función que cumplía el útero, digamos, ¿no? Y allí se va a sentir seguro y protegido y va a poder desarrollarse de manera más adecuada. Algo que tenemos que tener en cuenta es el contexto de sala de partos. Aquí nosotros también, por más que nos empeñemos en poner al bebé en contacto piel a piel, si las condiciones de la sala de partos no es la adecuada, no va a ser posible. O sea, lo que necesitamos es preservar el ambiente térmico sensorial. De nada sirve poner a un bebé si en la sala de partos tenemos 18 grados de temperatura. Si la sala de partos está llena de ruidos, si la sala de partos está llena de luces, estos estímulos también los traspasan a ellos. ¿Sí? Tenemos que tratar de imitar de alguna manera la termoneutralidad que este bebé pudo convivir en el útero. Cuando logremos esto, todo va a ser más armonioso, más cálido para ellos, e incluso también para nosotros. Trabajar en este contexto, en un ambiente adecuado, en sala de partos, también nos genera tranquilidad a todos, una penumbra, los ruidos básicos que puede haber, no necesitamos correr nada con mucho ruido, que haga mucho ruido, necesitamos mantener un ambiente térmico-sensorial adecuado para que no impacte de manera negativa en el bebé. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos bien? Estamos pasados 5 minutos. Ya estamos, perdón. Bueno, los beneficios del contacto piel a piel en el recién nacido básicamente son muchos, ¿no? Pero los más importantes: regula el aparato cardiorrespiratorio, favorece la condición fisiológica y psicológica del neonato por todo esto que estuvimos hablando, pone en marcha sus reflejos de arraigo, succión del puño, la búsqueda, los lametones que va generando, le va a permitir esa conexión. Favorece la lactancia espontánea porque requiere este tiempo que nosotros estuvimos hablando de 40 a 50 minutos para llegar finalmente a la areola y empezar con la succión, tomar el pezón y empezar con la succión. Regula las glucemias, ¿por qué? Porque al tener un adecuado control de temperatura, evitamos la pérdida de calor, por lo tanto las necesidades energéticas son distintas, entonces conserva muchísimo mejor sus glucemias, mantiene sus glucemias adecuadamente. Regula su temperatura corporal. Claramente su sistema nervioso central y periférico se van adecuando, que también tienen que ponerse en marcha, ¿no? Disminuye el estrés y el llanto. Son bebés que están muchísimo más tranquilos, claramente, y aparte aprovechando este estado de alerta tranquilo. También se ha podido descubrir que hay una reducción de la respuesta cerebral del bebé al dolor, ¿sí? Esto no significa que el bebé no tenga dolor, sino que el proceso, pues sobre todo por eso ahora se los pone en contacto piel a piel sin ninguna interferencia cuando se les tienen que hacer procedimientos como por ejemplo los controles, cuando se toma la muestra del talón, se los pone en contacto con su mamá, la mamá le habla y el contacto piel a piel hace que el cerebro tenga una referencia completamente diferente, ¿sí? Con respecto a la capacidad de percibir el dolor, así que disminuye muchísimo. También se ha sabido que disminuye considerablemente el síndrome de muerte súbita del lactante, reduce la mortalidad del recién nacido de bajo peso al nacer, por eso se lo sugiere como alternativa para cuidado convencional en ambientes cuando los recursos son limitados. El contacto piel a piel también los favorece. Mejora notablemente su nivel de alerta, genera bienestar y calma y presenta menos apneas, sobre todo en los bebés prematuros, que esto es muy frecuente. Otra de las cuestiones importantes tiene que ver con la implantación temprana de la microbiota materna versus la microbiota hospitalaria, ¿sí? Por eso ponerlo en contacto piel a piel con su mamá lo va a conectar con su microbiota inmediatamente y esto lo va a favorecer para esa implantación.
Bueno, el área frontal izquierda del cerebro de los bebés, implicada en lo que son las habilidades cognitivas y emocionales de orden superior, parece ser estimulada también con el contacto piel a piel. Y el contacto entre los niños y los padres después de la cesárea planificada también promueve la interacción vocal, ¿sí? Empieza a escuchar la voz paterna y esto también queda expuesto al discurso de los padres. Los bebés inician la comunicación dentro de aproximadamente 15 minutos después del nacimiento. También es muy importante la figura paterna. El posparto inmediato en la madre, así ya vamos terminando, bueno, el posparto inmediato genera liberación de oxitocina endógena, claramente, por lo tanto ayuda a la involución uterina efectiva, previene la hemorragia posparto, disminuye considerablemente el sangrado y también estimula el efectivo eyección de calostro. También el hecho de que el bebé esté sobre el pecho materno con sus pies, cuando empiezan también a hacer el pataleo, hacen una compresión a nivel uterino y también favorece la estimulación del útero para su contracción adecuada. A corto y mediano plazo, disminución de la ansiedad, aumento de autoconfianza, disminución de la depresión postparto, aumento del grado de satisfacción sobre la percepción del parto. Las madres que tienen la posibilidad de conectarse de esta manera, les cambia completamente la visión del parto. Y favorece el vínculo sano y fuerte entre ellos, ¿no? Esto no solamente trasciende al mamá, sino también al bebé y a la familia, ¿sí? En las madres existe también un periodo sensible después del parto, durante el cual es probable que ciertas experiencias tempranas produzcan apegos o vínculos afectivos con sus hijos más que en ningún otro momento de la vida. Por eso hay que aprovecharlo al máximo. También disminuye los niveles de cortisol y tensión arterial en todas las personas que intervienen en el caso de que el padre también esté. Se han hecho estudios de saliva y han podido ver que están mucho más tranquilos. Disminución de los días de hospitalización, vinculación de todos los miembros de la familia, donde ellos también comienzan a tener un rol activo, que no es solamente algo materno, sino que el rol activo de la familia también es clave para que esto sea adecuado. Y recurso esencial no tecnológico para el cuidado de los recién nacidos de bajo peso al nacer. Así que esto es también muy, muy importante. Bueno, en el caso de que puedan haber consideraciones especiales, como la disfunción del contacto piel a piel, el apego, puede detectarse tanto en la madre como en el recién nacido. Eso también tenemos que estar atentos, como yo les decía, ¿no? Que observar la observación clínica, conversando e interrogando a la madre para ver qué es lo que pasa, qué es lo que le ocurre, cómo está transitando esta situación. ¿Qué podemos llegar a ver? Bueno, podemos llegar a ver también mujeres tensas y angustiadas que no se pueden comunicar con su recién nacido, se sienten incompetentes a veces para criar y amamantar, no discrimina las causas del llanto y tampoco comprende sus claves comunicacionales. Esto nos puede llevar a impulsar conductas neuróticas, ¿sí? Por ejemplo, sobrealimentación forzada, sobreabrigar al recién nacido, que haya una dependencia de la conducta médica. Todo esto nosotros tenemos que estar monitoreándolo permanentemente. No es cuestión de poner. Hay que ver todas las necesidades de cada una de las madres. Bueno, y en cuanto a consideraciones especiales, para finalizar, tenemos que tener en cuenta el prematuro extremo, el recién nacido con patología quirúrgica, el recién nacido deprimido grave o riesgo inminente de muerte materno-neonatal. Claramente vamos a evaluar el riesgo-beneficio. Si necesitamos hacer una intervención en el recién nacido, claramente lo va a tener que hacer quien corresponda para evitar daños mayores. Siempre es importante la valoración, la decisión y la necesidad materna de todos estos procesos, ¿no es cierto? Y les dejo algo que quizás lo hayan leído. Nils Bergman dice: el hábitat del recién nacido es el regazo de su mamá y el hábitat de la madre puérpera, cualquier sitio donde esté su bebé. Así que bueno, esto es todo. Espero que hayan podido disfrutarlo como yo al hacerlo. Vamos a ver si estamos. Sí, Bueno. Señora, claro que lo disfrutamos. Deja de compartir la pantalla, por favor, para que quedemos todos acá. Sí. Ahí. Bueno, ahí estamos. Ahora sí. Entonces ya quedamos muy bonitos. Bueno, resalto aquí. Perdón por el tiempo, por los minutos extras que pasé. Bueno,
Si quieren participar alguien, activar el micrófono con mucho gusto. A través del chat también leo lo que quieran que transmita. Por acá nos dice Luis Fernando Gordón, que estaba desde Río Hacha, que excelente la charla, muy clara y que muchas gracias. Quería resaltar un par de cosas, pues aquí como en los 5 minutos restantes que nos quedan de la reunión. Me pareció muy interesante el concepto de la piel es la parte externa del sistema nervioso, ¿no? Me pareció eso muy Claro, curiosamente están interesante. íntimamente ligadas, ¿no es cierto? Sí, Y a partir de ahí es donde se expresa todo lo que yo les comentaba. Todo pasa por la piel, básicamente todo nos pasa por la piel. sí, señora. Y bueno, otra de las frases como para reflexionar. Eso sucede mucho en los ámbitos clínicos. Nadie sabe la razón de por qué se hace, pero tampoco nadie cuestiona, ¿cierto? Entonces, eso lo hacemos porque cuando llegamos aquí, todo el mundo lo hacía y así lo seguimos haciendo. Correcto, es eso. Nadie nos cuestionábamos por qué era así y no de otra manera. Cuando en otras especies esto es absolutamente natural. ¿Por qué no debería hacerlo con los seres humanos, no es cierto? Tenemos un proceso mucho más complejo desde lo psicológico también, ¿no? Cuando más lo tenemos que aplicar, menos lo aplicábamos. Pero bueno, buena hora que esto se ha modificado y que podemos ver, tenemos otra visión ahora de estas técnicas y que la mayoría está empezando a entender la importancia que tienen, ¿no? Sí, O sea que, una interpretación que tengo de la costumbre de colocar un paño en el abdomen materno para recibir el bebé y por, como ya hemos aquí hablado, interferir con el contacto de las pieles. eh, o sea, siento que hay como una idea de esterilidad, ¿ya? Es decir, como qué susto que este bebé que viene de un medio estéril se ponga en contacto con esta señora que está llena de bacterias, de estafilococos y demás en su piel, y qué susto. Entonces, bueno, debo sí, colocar algo allí, ¿no? ese concepto también es erróneo en el sentido de que, bueno, hoy sabemos que la microbiota fetal, tenemos microbiota placentaria, tenemos microbiota en el líquido amniótico y la microbiota que se implanta tempranamente, por eso la importancia, porque indefectiblemente ese bebé en algún momento va a tener contacto con el mundo exterior, no va a tener, no va a estar estéril toda su vida, sí va a estar en contacto. Exactamente. Lo mejor que podemos hacer es ponerlo en piel con piel. Sí, Esto le va a permitir implantación temprana de la microbiota y mejora notablemente su sí, desarrollo sí, y sí, claro. la microbiota intestinal que va a desarrollar luego, ¿no? Y es una pretensión muy tonta, pues, que porque yo lo aíslo 2 minutos, pues el resto de la vida, ¿cómo ir a ser? Pues, ¿cierto? Bueno, Claro. esa es la parte que como que no nos ponemos a pensar. Bueno, la última cosa que yo voy a participar, para darle la oportunidad a alguien más si lo quiere hacer, es que en un momento hubo una intermitencia, por lo menos en mi equipo, de la comunicación. Entonces estaba en el punto de explicando esto, entonces de pronto, por lo menos para mí no quedó muy claro. Eh, Sí. Recibí el bebé, lo puse ventral el bebé con el abdomen de la mamá y lo comencé a secar, ¿cierto? Bueno, entonces por ahí está la intermitencia, entonces por ahí alcancé a escuchar que se aconsejaba que las palmas quedaran húmedas, ¿cierto? Que favorecía el agarre y el arrastre hasta el seno y el pezón y el abdomen. Claro, O sea, exacto. Las manos, sí, es que las manos queden húmedas porque es lo que está más próximo a su carita, porque por lo general están cerquita, y esa conexión con la mano húmeda lo que le va a permitir es relacionarse más rápidamente con el olor materno, porque el líquido amniótico claramente tiene el olor materno, entonces hay un reconocimiento mucho más rápido, no hay tanta interferencia. Eso es lo que dicen los últimos estudios, ¿no? Que hablan de dejar las manitos sin secar, bien, pero la idea para es que que el haya una resto mejor del cuerpo conexión. sí debe quedar seco, pues por el otro tema de la pérdida de Sí, calor. claramente, Sí, claramente, lo mismo que por ahí la colocación de un gorrito para que el cuero cabelludo no bien. quede al expuesto Ajá, al aire sí, y también pierda temperatura a través del cuero cabelludo, pero sí, claro, el contacto porque corporal en posición prono es la ideal porque es donde mayor superficie corporal tiene con su madre. Sí, eso, y la cabeza representa un porcentaje bastante grande de la piel de un bebé, claro que sí. pierde.
calor por esa vía. Bueno, seguro. dice María Teresa Solesi, excelente charla, gracias. Entonces nos queda ya invitarlos. La próxima será una que hacemos los cuartos martes, que la hacemos un ejercicio con una residente de medicina familiar que nos va a tratar un caso de toxoplasmosis gestacional. La siguiente será el segundo martes de noviembre, que la va a hacer la doctora Yepes, psicóloga, y nos va a hablar de melancolía posparto. Y la de diciembre la he adelantado para el 7 porque el 14 ya estamos en Navidad. Entonces la de diciembre va a ser sobre fisioterapia del piso pélvico, que también es otro temita ahí que me parece relevante pues como preventivo, que lo demos, como que los médicos por lo menos a veces desdeñamos como mucho esas cosas preventivas. Bueno, muy Muy amable bien. Paulita, muchas gracias, muy bien, todo Gracias a estuvo muy ustedes. bien. Gracias por Eh, estar acompañando. Muchas bueno, gracias. hasta luego, muchas gracias a los participantes por asistir, por estar pendientes de las actividades y esperamos pues que les guste y que nos sigan acompañando. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego.